pasaría si te dijera que una pareja asesinó a su hija? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Fred. Fred y Rosemary West residían en una finca de Cromwell Street, en la capital del condado de Gloucestershire. Demostraron que hasta los más indefensos pueden llegar a convertirse en asesinos despiadados. Rosemary tuvo una vida difícil. Estudió en la escuela, pero debido a los electroshocks que su madre recibió durante el embarazo, tenía un bajo rendimiento y una conducta agresiva. Su padre también tenía esquizofrenia, sin tratar. A pesar de huir con su madre, Rosemary regresó a su casa cuando era adolescente. Fred la conoció cuando tenía 15 años. Fred Walter Stephen West, nacido el 29 de septiembre en 1941, fue el segundo de 6 hijos. Provenía de una familia pobre de granjeros en Much Marcle y no pudo asistir a la escuela. Tuvo una infancia marcada por la pobreza y la violencia, con un padre alcohólico que lo golpeaba y una madre que abusaba de él. Cansado de la vida rural y de su contexto familiar, al cumplir 15 años huyó de su casa hacia Hereford, donde se dedicó al robo. Pasó un mes sin bañarse y en condiciones desfavorables. Fue allí cuando tomó la decisión de volver a su hogar, en lo que lo esperaba un entorno familiar abusivo. No fue hasta que West tuvo 20 años que uno de sus verdaderos rostros fue finalmente revelado. Acusado de violar a su hermana de 13 años, todo el peso de la ley parecía cernirse sobre él. No obstante, luego de negar incansablemente su culpabilidad, el caso fue suspendido por falta de pruebas. Tras su primer acercamiento con la justicia, West se dedicó a recorrer distancias de ciudades muy grandes y en 1962 se casó con Rena Costello, quien estaba embarazada de otro hombre, su primera hija Annie Marie y la adopción de otra, Charmaine Carroll. Sin embargo, este matrimonio fue tortuoso, ya que Fred abusaba de su hija y engañaba a su cónyuge con otras mujeres. Rena huyó por un tiempo. Fred también tuvo una relación con la niñera, Annie McFall, la cual estaba embarazada. Ante la noticia inesperada de la llegada de un nuevo hijo, Fred decidió matar a la mujer y enterrar sus restos en un prado cerca de Much Marcle. Mientras su relación con Costello se mantenía en constantes ires y venires, en 1969 conoció a la que sería su futura compañera de crímenes, Rosemary Letts. Fred encontró en Rosemary el complemento perfecto para su mente retorcida, con una amplia experiencia sexual y un gran interés por la pornografía y las perversiones. La pareja no dudó en contraer nupcias enseguida. Al igual que su primera esposa, los hijos no se demoraron en llegar. En 1971, Heather nació como la primera hija de este dúo de asesinos seriales. Rosemary ejerció la prostitución por influencia de Fred y dio a luz a varios niños de diferentes padres. La pareja golpeaba a sus hijos y los obligaba a presenciar actos pornográficos, creando un ambiente extremadamente perjudicial para su crianza. Con la llegada de Heather, Fred tomó una decisión trascendental. Acabaría con la vida de las que por mucho tiempo habían sido su familia, Rena y Charmaine. Rena y Charmaine fueron asesinadas y enterradas en Much Marcle por quien fuese su esposo y papá adoptivo. La familia West llegó en 1972 al que sería el escenario principal de la mayoría de sus homicidios. Con herramientas, vestigos de artículos extraños y hasta un neumático pinchado, la casa ubicada en el número 25 de Cromwell Street se convirtió en uno de los lugares más tenebrosos del condado. Lo que reposaba en el exterior de la propiedad era la menor de las preocupaciones de sus vecinos. En el interior, sin levantar sospechas y con una sed sexual latente, los West adelantaban la primera de una nueva ola de agresiones. Esta vez la víctima fue Carol, una de las niñeras de sus hijos, a quien sometieron a todo tipo de maltrato, humillaciones y actos violentos. Aunque Carol denunció los hechos ante las autoridades, nuevamente la ley favoreció a la singular pareja, bajo la premisa de no les haríamos ningún bien enviándoles a la cárcel. El juez condenó a Fred y a Rosemary a pagar una multa de 100 libras por los delitos menores de abuso y lesiones personales. Después de esto, sus deseos de sexo y sangre serían insaciables. Ni siquiera los hijos pudieron salvarse de las perversiones por parte de sus padres. Annie Marie, la hija mayor del matrimonio, comenzó a ser abusada por Fred a la edad de 8 años. Tras ello, vino la colección de fotos y películas pornográficas que se convirtieron en los programas predilectos de la familia West. Con el objetivo de pagar la hipoteca, Rosemary y Fred empezaron a alquilar habitaciones. Trabajadoras sexuales, hombres de dudosa reputación, expresidiarios y jóvenes abandonadas hallaron la casa de los horrores. La lista de víctimas iba agrandándose cada vez más y esta vez ya no había escapatoria. Las destructuradas y caóticas vidas de estas mujeres las hacían
hacían presas fáciles de sus supuestos arrendatarios, quienes sin dudar las sometieron a toda clase de torturas antes de llevar a cabo los asesinatos. En total fueron 9 víctimas, que no lograron evadir su trágico e inevitable final. Para 1987, Fred y Rosemary se sentían invencibles. Agredir, torturar y matar sin compasión se habían convertido en sus actividades cotidianas. No fue hasta ese año que uno de sus crímenes cambió el destino de la familia West para siempre. Asustado por los atisbos de rebeldía e independencia de su hija mayor, Fred tomó la decisión de mutilar y agredir sexualmente a Heather, quien fue hallada años después en el jardín de su casa. Los criminales, su padre y su madre, esta última, acusada de ayudar a esconder el cadáver. Finalmente, fue una de las hijas menores de los West la que se atrevió a romper silencio y contó a una de sus amigas los abusos a los cuales había tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. La amiga no dudó en notificar a las autoridades, quienes iniciaron una investigación formal. Posteriormente, otra hija, Annie Mary, reveló que su padre había abusado de ella repetidamente. Estos eventos llevaron a la retirada de la custodia de los 5 hijos menores de los West y desencadenaron una investigación más profunda. Tras muchos impedimentos e inconsistencias en la recolección de pruebas y testimonios, el 24 de febrero de 1994, un hallamiento de la policía británica puso punto final a la pesadilla. Fred no tuvo más remedio que confesar los brutales asesinatos, mientras que Rosemary fue señalada como la principal cómplice. Mientras esperaba su juicio por 12 asesinatos, el controvertido asesino en serie se quitó la vida en una celda de la cárcel de Birmingham. Con tan solo unos trozos de cuerda, se colgó el 1 de enero de 1995. Rosemary, por su parte, fue condenada a cadena perpetua por 9 homicidios. Después del juicio, los hijos de la pareja fueron separados y llevados a diferentes hogares de acogida para recibir apoyo y protección. La exposición a los abusos y crímenes cometidos por sus padres dejó secuelas emocionales y psicológicas en los hijos, quienes necesitaron ayuda especializada para superar el trauma vivido. Algunos de los hijos han hablado públicamente sobre cómo los abusos afectaron sus vidas, revelando el impacto duradero que tuvieron en su bienestar mental y emocional. Por ejemplo, Annie Mary West reveló que su padre abusó de ella repetidamente y que esto afectó su vida adulta, ya que no pudo formar relaciones saludables con otros hombres. La casa del horror fue consumida por las cenizas y con ella todas las pertenencias de los asesinos seriales más crueles de la historia del Reino Unido. Los ciudadanos de Gloucester jamás podrán olvidar este capítulo oscuro de su distrito, en el que el incesto, la muerte y la violencia fueron los principales protagonistas. Y tú dime, ¿confías en todos los vecinos de tu colonia? Yo soy Matt y estos son los misterios de Matt.